Hola amigos, hola amigas, estamos haciendo este especial de, no es feriado el lunes, pero valió la pena hacerlo a mi juicio porque estamos enfrentados a un escenario interesante con respecto a Venezuela. Estoy con Mari Carmen. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, en realidad. Esta vuelta no vamos a hablar de cine ni de película, vamos a hablar de, La vida real. de la vida real, claro. Como que entre viernes y sábado la realidad superior a la ficción, pareciera, ¿no? Sí, se vio una película, o sea, total, la película total, así con, yo me imagino los tipos bajando así con esas cuerdas, ¿cachai? Por arriba del techo de la casa de Maduro y con toda esa acuática, pues, ¿cachai? Sí. Cámara nocturna y toda, igual que en la tele, ¿cachai? Todo lo que es Netflix, ¿ah? No, total, Sí, total. está Mm. entretenido que queda esto para la imaginación. Bueno, sobre eso queremos hablar, no tanto quizás del caso, por lo menos mío, de hacer esta grabación no tiene tanto quizás que ver con los hechos puntuales que los vamos a analizar de a poco, lo que se sabe, que tampoco sabemos mucho más que ustedes, pero quizás cómo mirarlos sin emoción. Es un poco la tarea que yo me he dado con este tipo de intervenciones, tanto en la radio, cuando hacemos programas con americanos, lo que sea, sacar un poco la emoción, mirarlo desde la izquierda y desde la derecha, y desde arriba y desde abajo, eh, y haciendo unas preguntas y a ver si encontramos alguna respuesta. Así que, primero, yo creo que es razonable, Mari Carmen, aparte del hecho que en sí, ¿a ti te sorprendió mucho? La verdad que sí. Sí, me sorprendió. Ahora también es cierto que había hecho como tantas cosas previas, Trump, que había puesto ciertos barcos, portaaviones, estaba haciendo movimientos, pero como tú decías, yo recuerdo mucho, tú siempre dijiste, o sea, no puede hacer todos estos movimientos y después retirarse y decir, no, aquí no ha pasado nada, era como una pura fanfarronada nomás, ¿cachai? Sí. Y claro, o sea, efectivamente hizo algo que fue muy eficiente. Bueno, vamos a tratar de analizar. Todos saben lo que pasó. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los Delta Force, sacaron a Maduro y a Celia. Cuidado con Celia, no, no cualquiera. ¿Y Celia se llama o Cilia? Cilia, Cilia, con Cilia. Cilia, Cilia. sí. Cilia, y se los llevan acusados de narcoterrorismo Mm. a una corte de Nueva York. Entonces, por así decirlo, el ejército de Estados Unidos cumple una instrucción de un juzgado Claro, a través de la justicia. través de la justicia. Y al ser un narcoterrorista, se evita dos cosas. Uno, pasar por el Congreso de Estados Unidos, porque el terrorismo no puede actuar directamente el Ejecutivo, y tiene una buena explicación para Naciones Unidas. Estamos todos contra el terrorismo. Entonces, no son baladí las palabras que se ocupan, ¿ah? Tampoco hay una ocupación, hay una guerra, hay una extracción de un capo terrorista, como le pone Estados Unidos, y se lo llevan a una corte, lo cual, eso es más o menos el hecho, si ustedes quieren, cómo se presenta, y vamos a hablar un poco de las emociones, porque esos son los hechos. Ahora, ¿qué pasó en el intermedio? Podemos conversar por qué Venezuela llega a donde llega, que me bien larga con la conversa, que partí Mm. quizás de Caldera en los 80, pero podemos hacer un resumen de eso y después tratar de ver por qué pasa con Trump y también por qué hace lo que hace, que también son buenas preguntas. ¿Por dónde partimos, querida mía? ¿Qué te gustaría más? ¿Cuál es tu opinión? Primero, ¿partimos por Venezuela? ¿Partimos por Estados Unidos? Yo creo que hay que dar un poco de contexto histórico, pero corto, no tan largo tampoco. ¿Qué? Por favor. Claro, en el tema, ¿cierto?, de la situación de Venezuela y que yo creo que frente a todo sentido común, obviamente, la mayoría del pueblo venezolano era contraria a Maduro, es contrario al chavismo. Sin embargo, hay gente todavía dentro del país y dentro del aparato del gobierno que son todos chavistas todavía, porque sacó a un tipo.
que era a lo mejor la cara visible, pero el realmente poderoso, pienso yo, es Diosdado Cabello y ese no se sabe dónde está, no tengo idea, pero la gente todavía le tiene mucho temor por lo que yo he observado de las noticias, porque en las calles se ve nada, o sea, está una situación como muy, como te dijera, neutra, no han mostrado dentro de Venezuela los venezolanos ninguna emoción se han atrevido a mostrar, ni a favor ni en contra. Y Y yo creo entonces, que porque le tienen terror miedo a a la los represión. cabellos. Y Sí. ahora, partimos con Venezuela un poco y después Estados Unidos. Ahora, y después hablamos de lo que significa, por así decirlo, de aquí para adelante. Venezuela es un país bastante, la llanura venezolana, como se llama, la pequeña Venecia, que se llama Venezuela, porque era bastante plana y tenía harta, por eso el nombre. Y era un país que tenía harta riqueza y de repente en los 70 y 80 de petróleo, mucho petróleo. Yo trabajaba con una persona que tenía parientes en Venezuela cuando era al revés. En los 80 mucha gente se fue acá por la dictadura a Sí. Venezuela y nosotros exportamos fruta a Venezuela. Fruta grande, bonita, que competía, esa manzana que era mejor que la que iba a Medio Oriente. De esa Venezuela estamos hablando. Porque tenía mucha plata, pues. Tenían mucho dinero de los dólares del petróleo, tanto así, Mari Carmen, que dejaron otras ramas de la economía secarse y morirse. O sea, la Mm, agricultura, todo que era petróleo, era sacar petróleo y con un petróleo muy alto, con mm, mucha plata. Mientras tanto, la élite se empieza a separar del pueblo y eso hace que el famoso caballo, Hugo Chávez, siendo capitán, haga un golpe de Estado y que no le resulta. Lo meten preso 2 años. ¿Ya? ya. Y después de salir hace un partido político. En todo caso, entre paréntesis, la élite siempre se separa del pueblo, por eso se llama élite, creo yo, Sí, po. pero esa separación ahí era más o menos, al pueblo se le pagaban las deudas, todo eso, Mm, pero no tenían, por así decirlo, estaban abandonados, según el discurso de ok, Chávez, con ya. respecto a acceso a mejor educación y a A muchas las cosas. prestaciones que Las debían prestaciones, haber tenido con ese dinero. digamos, claro, a prestaciones mejores. Ya. Entonces, y eso lo explota Chávez, hace un golpe de Estado que no le funciona, como te Mm, decía. Lo meten preso un par de años, sale y hace un partido político y le va bien y a poquito andar gana unas elecciones. Sale mm, presidente con un 56% lo sale. mm. Había dado un golpe 3 años antes, estaba Sí, preso, sí, tenía un muy buen discurso, muy talentoso Hugo Chávez, sí, muy sí, talentoso. sí. Y él le hace un golpe a Hugo Chávez. Y tal punto que cuando lo llevan, que eran unos generales de más abajo de él, porque Hugo Chávez, pensaba en Hugo Chávez primero, eh, y tenía ganas de cambiar la constitución, tenía ganas de imponer el chavismo, y le hacen un golpe y lo meten preso. Mm, Y él le dice al general golpista, estás en un problema, le dice, Chávez, ya. porque yo no he renunciado. Estoy metiendo preso al presidente de Venezuela, porque Mm, yo no he renunciado. Como que o me matáis o me mm, soltáis. ujú, Y lo suelta. Y mm, ahí la figura de Hugo Chávez crece, un tipo muy talentoso. Y el petróleo era la divisa. Venezuela financiaba a Cuba, o sea, financiaba a toda la izquierda, porque Hugo mm. Chávez era así. El senador Navarro, ¿te acuerdas que hizo la campaña Sí. con plata venezolana? O sea, Mm, había plata, tenía mucho dólar. Y el 2013 pasa algo bien terrible para Venezuela. mm. Baja el petróleo dramáticamente, se van las primeras semilleras. ¿Te acuerdas que estaban las semilleras cuando subió Sí, el petróleo? sí, Se van las sí. semilleras para acá a poner maíz para reemplazar Va a con ser combustible. combustible. Mm, Se van las semilleras por ahí porque el petróleo empieza a bajar, empieza a haber mm, producción. Y al bajar, esto tiene que ver con la guerra del Golfo un poquito después, y al ujú, bajar el precio, baja la entrada de Venezuela que tenían todo, como te digo, todos los aparatajes comerciales, o sea, del país medio muerto, toda mm. esa industria, y se muere Bocha. Oh, wow. Se muere el talentoso. Ujú, Y queda el más obediente. Cilia era la persona de la política, pero el machismo mm, es muy fuerte en Latinoamérica, entonces tenía que ya, ser el marido, ya, que era un conductor de buses, esa era su preparación en Caracas, ok, conductor de buses. Entonces, pero muy obediente, más obediente que de Dado Cabello. La primera pugna fue entre ellos dos, ya. pero Hugo Chávez dijo, no, aquí está Nicolás. Y me Mm, acuerdo, sé que me pasa mm, algo, él no sé qué tiene, aquí está Nicolás.
ujú, Y Diosdado miraba con una cara de furia, ahí está Nicolás. mm, Y así fue, entonces se quedó un país que era rico, que dependía de una sola cosa, se mm, empezó a empobrecer y a empobrecer mucho, con una persona poco talentosa que reemplaza el talento y, si tú quieres, la mirada internacional ujú, con represión y fuerza. Para adentro, sobre todo para adentro de su país, y ya transforma una asamblea que reemplaza al Congreso, ya se transforma, por así decirlo, venía desde Hugo Chávez para adelante, y Venezuela se transforma en una dictadura. Maduro, la primera elección como que él sale raspando, pero la da por ganada, y la mm. segunda es la que se dice, llanamente se roba, que las actas dicen que están en Panamá, la que formó la oposición. Sí, 24. 24. Julio Ya. 24. Entonces, ahí cuando se robó las elecciones, ya sin plata, ya sin mucho apoyo, Mm, a Venezuela estaba apoyando últimamente, creo que eran 6 países, los voy a nombrar. ya, Nicaragua, ya, Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Irán. ya. ¿Cómo está con ese lo de amigos? Wow. Esos eran tus apoyos, o sea, como hacer un cumpleaños. Mm, Entonces, eso y todo lo demás, nos declararon, todas las declaraciones que hizo nuestro propio presidente, de las actas y todas las declaraciones que con tanto fervor se hicieron, no sirvieron de nada porque porque son puras palabras en el fondo, no son pasa nada. son palabras contra el poder real. El poder real lo tenía y me quedo en el gobierno. Y después, Sí. rápidamente, con lo mismo que hemos hablado siempre, lo práctico que son los chinos, Mm, hablan con el que está a cargo. Oye, tú estás a cargo, sí, tú mandáis a Cabello, así, tienen el arma, así, están a cargo. Y nosotros nos pasó cuando matan a Ojeda, se lo llevan, mm, o sea, lo toman y lo matan. mm. Muchas declaraciones y todo lo demás, y no nos descansaremos, y todo sí, pero a Ojeda lo mataron. Sí, po, sí. Entonces, en este caso, claro, ahí, pues, ¿quién decía? Era Escobar, el, el que no tiene fuerza grita y el guapo anota, va Mm, marcando, va marcando. Entonces, los países en general gritan y alegan y no lo toleraremos y estamos en desacuerdo sí, y eso sí, pero y no reconoceremos esta dictadura. Todo sí, 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 pero pero nadie son hizo nada. declaraciones. No, pues nada, Nada. nada, 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 nada. Entonces, esa es la Mm, historia un poco por cómo Venezuela termina siendo un país pobre, mm, encerrado, mm, dependiendo porque ya la tecnología que tenían para sacar petróleo quedó obsoleta porque no tenían acceso a maquinaria. Entonces lo ujú, único que podían hacer era sacar muy poco petróleo, incluso dependiendo del petróleo ajeno de Irán. Irán le mandaba mm, petróleo a Venezuela. O sea, ujú. el mundo real y con muy poco dinero. Y con una reyerta adentro, una cantidad de muertos, Sí, pues y torturados, este tema de, o sea, unas graves violaciones a los derechos humanos, gravísimo. gravísima, este tema como de una policía, Sí, como pues, una policía paralela de estos de camisas rojas, ¿no es exactamente, cierto? exactamente, que eran así como, yo me imagino, como tal como fue en la dictadura de acá, o sea, si a uno de estos gallos se le pintaba, ¿cierto?, de que su vecino al lado era contrario, iba y lo denunciaba y sacaban a la gente de sus casas, Sí. oye, en pijama, en camisa de dormir y se los llevaban y los veían nunca más. O sea, en el fondo, en eso termina, o sea, estaba el gobierno de Venezuela ya muy encerrado y por otro lado, tenemos un Estados Unidos corto petróleo. America Great Again necesita petróleo para echar a Mm. andar. El petróleo más o menos estaba caro. Vale, vamos a separar causa y consecuencia, vamos a hablar de las causas. La causa, ¿por qué nosotros así tenía que ver con lo que hablamos recién? La Ujú, causa, ¿por qué Estados Unidos se mete? La causa, mm, no la consecuencia, pues estaba corto petróleo mm. y porque veían que Venezuela, y creo yo que tenían razón, Venezuela no tenía un gobernante que fuera causar la simpatía de sus vecinos. No, por supuesto, y además, creo que el 80% o incluso un porcentaje mayor del petróleo de Venezuela se iba para China, ¿ah? Sí, pero bueno, Sí. estaban bombeando súper poco, estaban Bueno, sacando súper poco, sí. de lo poquito, la Era mayoría así. era para China. Entonces ahí parece que vienen las conversaciones de Estados Unidos
como que desde agosto empieza a apretar, 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 siempre como conversando con China, con Xi Jinping, Mm, con Putin, porque estos lo defendían. ujú, No sé, no me voy a meter, pero empieza, como dices tú, a acercar portaaviones mm, y como a cerrar. Y ahí parece que en agosto empiezan las claro. conversaciones con Maduro. Sí, pues sí, tuvo Trump, le ofreció varias veces un trato a Maduro. Le ofreció muchas veces salir por la buena y que le ofrecía incluso la amnistía del tema de los derechos humanos, que le perdonaba el tema del narcotráfico, No, que que lo un mandaron montón de cosas. a Turquía, si no me equivoco. Ese era el lugar donde se iba Maduro con su Mm. familia. eh, Pero le y perdonaba todas las sí, deudas recordando. con tal que le pasara el poder, Claro, ¿cachai? que se fuera, que se fuera, que se Sí, fuera. Y sí. parece que lo que cabrió a esta administración, que saben que no estaba haciendo nada, fue unos bailes que salió haciendo Ujú, Nicolás Maduro cantando una sí. canción, como que está riendo de ellos, Mm, como que no les creyó. exacto. Y eso los halcones de que no es Trump, digamos, que no está tomando el pelo este señor, así que hay que sacarlo. Y yo creo que en ese periodo cuando negocian em, con la vicepresidenta, con la Delcy Rodríguez. Sí. Cuando conversan con ella, que las armas tiene dos poseedores, uno es Diosdado Cabello y el otro es Vladimir Padrino. Ujú, Pero Fernández está por ahí, el hermano de Delcy, ya. que son como más educados, son como, ellos le hablan de izquierda de caviar, digamos, son como de Ñuñoa, por así decirlo. Ok. Son Académico. más educados, la Delcy abogada, Sí, pues. chavista, todo eso. Mm, Entonces conversaron con ella y parece que el trato era, pues vamos por Maduro, pero no vamos por el chavismo. No sé si se ujú, entiende. Entonces el tema era sacar a Maduro y hacerse del petróleo. Eso es lo que quería Trump, digamos, no estaba pensando en democracia ni nada, digamos. Pero eso es lo que hacen y encuentra, creo yo, esto es lo que hasta ahora se sabe, en Delcy un apoyo que se va a Rusia ella, ujú, un día antes. Y hace declaraciones muy incendiarias, pero al lado de Putin, ahí en la mm. Plaza Roja. Y después vuelve, ya cuando no está Nicolás, que está ya en Nueva York. Entonces, eso es lo que Después pasa. cambia las declaraciones, pues ahora No, está está dispuesta a furia. negociar, No, sí, ¿cachai? todo parte muy mal y se empieza a cambiar. Y ahí también hay que Mm, decir que Estados Unidos hace esta movida, Trump hace esta movida, porque también está viéndose la sucesión de Trump. Y ahí está mm, Marco Marco Rubio, Rubio. que es un Mm, hombre hijo de cubano, de la derecha anticastrista del sur de la Florida, ¿no es cierto? Todo ese sector, que lo único que quiere es que se vaya Ortega, Maduro y cambiar mm, el régimen castrista de Cuba y hacerlo ya. Y por otro lado está J.D. Vance, esto del centro de Estados Unidos, sí, que eran los soldados que mandaban estas cosas, po. sí. Y la promesa de Trump es que no me meto en más guerra. Mm, Entonces, en esas dos bipolaridades, en esta le dan la buena, por así decirlo, a Rubio, mm, vamos por Venezuela, mm, pero no nos metemos. O sea, extraemos y ahí queda como la situación, ¿qué va a pasar ahora si que el chavismo tal cual? Como tú dices, celebraron más en Curicó, aquí en la plaza, que mm. en Caracas. Sí, Bueno, sí, no sé, no sé, la o gente sea, no se atreve a si no salir a la están. calle. Entonces, Sí. esas son las causas que más o menos podríamos decir que provocan esta situación. Y sí, Estados Unidos tiene la capacidad, sobre todo si tiene alguien adentro, y si no va a ser Mm, de él, si va a ser otro, que 50 millones mm, de dólares es mucha plata, lo van a hacer igual. Tienen la capacidad, como tiene Putin en Rusia, como tiene Xi Jinping en China, de ir a un país vecino. Se pregunta de Malasia si están contentos con los chinos, mm, o a Ucrania, como usted dice, o Polonia, ¿están contentos con los rusos? No lo están, porque están al lado de un imperio. Y exacto. el imperio llegó y sacó a este que era, yo diría, lo comparaba ayer con una amiga conversando, es cuando el matón del colegio le pega al matón del curso. Sí, ¿Cachai? sí, sí, Por un lado, todo es muy malo, pero era el matón del curso. claro, Para los claro. venezolanos, la verdad, no le importa el color del gato. No, o sea, si tú haces el ejercicio humano de la empatía, claro que todos yo creo que experimentamos, como te dijera, felicidad, porque así como pasó acá en el año 88, pero de manera democrática, por así decirlo, lamentablemente Venezuela yo creo que no tenía la fuerza, la gente,
porque, no sé, por un montón de motivos, pero básicamente porque ¿cómo se llama? No se dieron las cosas y el tema del poder de Diosdado Cabello es demasiado grande, entonces no pudieron hacerlo de otra manera, pero todos deben estar muy contentos, o la gran mayoría muy contentos. Obviamente que todos los funcionarios del chavismo que tienen una red de corrupción gigante dentro del gobierno, la mitad del ejército quizá, o la otra mitad no, anda a ser tú cómo está eso. Pero yo incluso escuché, creo que hoy en la mañana, que todavía están, ¿cuál de los tres? Si la Daisy, si Diosdado o este otro de apellido bien Padrino. particular, Padrino, ¿cuál de esos tres fue el traidor? Parece que ¿Cachai? como estaba en Rusia la Delcy, Mm, parece que no hay dos opiniones, ¿ah? O mm, sea, parece que fue... Y la que, de alguna manera, ¿cómo, por qué se va a Rusia 2 días antes? O sea, pasar claro, el año nuevo ruso, digamos. Bueno, claro. eso quizás nunca se sepa, pero sí Mm, podemos decir que en este caso podemos tratar de separar las causas que las acabamos de dar mm, y las consecuencias. mm. No, las consecuencias, está abierto el camino, ¿ah? Pero las consecuencias primeras, y lo hablaba Mm. ayer con amiga, es la felicidad de los venezolanos. Ah, claro que sí, Que puede ser claro que sí. efímera, puede ser Mm, inocentona, puede ser, mm, digamos, si tú quieres, muy cortoplacista, ujú, como todas las emociones por lo demás, ujú, ¿ah? Que duran un rato. mm. Pero, por qué están tan contentos los venezolanos acá en Chile? Porque estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de J.D. Vance, estamos hablando de una traidora o un traidor, Mm, todas cosas malas. ¿Por qué tan contentos los mm, venezolanos de a pie, digo? Son todos golpistas. Quiero hacer una declaración, sí, un poquito. mm, Usualmente los dictadores no se van solos. Francisco Franco murió como dictador. mm, Baby Doc murió como dictador. Saddam Hussein, ya sabemos lo sacan. Tenemos diferentes motivos. Aquí en Chile se hizo un plebiscito que pierde Pinochet contra la opinión de muchos que pensamos que iba a ganar ujú, Pinochet sin necesidad de hacer trampa. ¿Eh? Y ojo, sacó un 46%, si no le fue tan mm, mal. Pero después el gobierno de George Bush padre se pega una apretadita que se llama cianuro en uva. mm, Y pega una pura apretada, mm, porque todo lo que sea un poquito de fruta sabemos que si uno pincha un grano de uva aquí, llega podrido allá, ¿no? Y es mm. imposible además identificar los granos podridos en todas las cajas que llegan. Sí. Entonces, eso es mentira. Y se le pega una apretada de una semana sin comprarnos fruta, porque después venía la elección de presidente. Ujú, Y era importante para Estados Unidos como la certeza de que se iba a reconocer esa elección. ¿Ah? Entonces, siempre hay como, o, o te mueres como dictador, o algo hace el matón del colegio, ujú. o sea, para sacar a este matón del curso. Y en este caso, el matón del curso estaba bailándole y no le Sí, creía, no le tomaba el claro, peso. es No, como haciéndole no, sacándole pica, como se claro. dice acá en Chile. Entonces, en vez de pasar piola, o sea, Claro. oiga, la consecuencia en corto Mm, es que la gente de Venezuela, por lo menos que yo he visto, están muy contentos. Las mm, personas que tienen, uno le conversa un poco y están contentos, están expectantes, no, saben que, como dices tú, el chavismo está ahí, está firme. exacto. Porque en elecciones aprendidas también en Estados Unidos, cuando toman Irak y disuelven el ejército, lo disuelven, lo mandan a todos para la casa Mm, y llevan estas fuerzas que son, que son contratadas, son mercenarios, ¿no es mm, cierto? Ejércitos contratados. Todos estos capitanes, soldados, generales del ejército de aquí se van a ISIS y jamás. Y se vienen de vuelta después y arrasan con lo que era Persia, ¿no es cierto? ujú. Entonces, no es llegar y dejar al ejército suelto, No, no. como ya Mm, lo aprendí. Entonces, mm, ahí están las conversaciones y por eso yo creo que es difícil hoy día llegar y hacer el cambio por Corina Machado. O sea, ella tendrá que esperar una nueva elección, igual que Edmundo González, mm. que esto se ordene y esto se ordena, a mi juicio, como dices tú, con las armas, con el regimiento adentro. El que tenga las armas dominadas, yo creo que es el que tiene el poder de imponer el orden, Claro. ¿cachai? Y ahí
claro, la mirada yo creo de Marco Rubio, que es el que hace, yo creo que es el cerebro de toda la cuestión, me imagino. El que quería, digamos. Claro, El claro. que quería hacer. Es justamente hacer la tratativa con la Delcy, El señor. porque, claro, porque ella está adentro, es Sí, de la cúpula que está adentro. Alguien de afuera, independiente de que la voluntad del pueblo venezolano fue votar por Edmundo González, ¿cachai? Pero él está como afuera, entonces no tiene ninguna posibilidad de permear dentro de esta, así vuelvo es. a decir, red corrupta de funcionamiento que había en el gobierno y sobre todo en el tema militar, porque ahí había una cantidad de generales y todo que Maduro mantenía a raya, dándoles mucha cantidad de dinero de manera, Y mucho crimen ¿cachai? organizado en el norte, ¿eh? Mucha minería ilegal, ¿no? Sí, o sea, Sí, pues. ya, digamos, Mm, esto del cartel de los soles no es tanta mentira, pero sí reconociendo que las causas son totalmente espurias, a mi juicio. mm. No son razonables, no son buenas, son malas causas. Las consecuencias de gente venezolana contenta y expectante. Yo creo que las causas como te dijera, es casi como es buscar como una explicación así lo más simple posible nomás, pero en realidad el trasfondo del asunto para Trump es otro, Claro, ¿cachai? el petróleo, Mm, básicamente, digamos. Y en este caso, creo que hay que mirarlo así. No solo, o sea, no es una sugerencia, cada uno lo mira como quiere, si usted lo quiere mirar de la derecha y está muy contento con Trump, bien, y usted de izquierda y está muy enojado con Trump, bien también, si no está enojado, pero la gente de Venezuela está contenta de que esté en mm, Chile. Y eso a mí me produce esa sensación de empatía mm. con esa alegría. ¿Ah? Donde reconociendo las muy malas causas, quizás lo hablábamos ayer con la Adriana, la peor solución de todas era esta, Sí, pero sigue mm, siendo una solución. claro que sí, po. Siendo la peor, Mm, sigue mm. siendo una solución y reconozcamos que Maduro no salía por las de él. No, ni una posibilidad. Y como son las cosas en la vida, pues no hay ni blanco ni negro, esta cuestión es gris. Tiene de bueno y tiene de malo. Tú no podías encontrarle todo bueno y ni todo malo, ¿cachai? Sí, es complicado el tema Mm, porque nosotros queríamos esto para dar un poco, digamos, la idea de que más que tomarlo como algo personal, que no lo es. ¿Ah? Nuestro presidente, con la misma fuerza que condenó el robo de la acta y condenó ahora lo mismo, la misma, casi no la misma palabra, parecía, el mismo tono, y muchos países, no solamente Boric, sino, sí, y mucho, condenamos mucho. totalmente, Sí, y todos condenan, y el pueblo venezolano estaba oprimido. Y como decía, arrancando, pues, o sea, sí, arrancó 8 porque millones de dólares. imagínate, claro, ¿qué es lo que tienes que estar sufriendo tú en tu país para que tomes la decisión de salir con ni siquiera un par de maletas, ¿cachai? Una mochila a cuesta y dejar tu casa? Mucha gente tenía incluso más de una propiedad en Venezuela, En todo lado. ¿cachai? Todos súper más educados que nosotros, ¿cachai? Con más años de estudio y venirte, no sé, atravesar a pata una cantidad de cosas peligrosas, ¿cachai? Porque ya no daba más la situación, o sea, No, hay que ser muy, lo estaban pasando muy lo demás. muy... 8 millones de venezolanos. Hay muchos más venezolanos dentro también, pero digamos, yo no quiero decir con esto cómo está la cosa en Venezuela. Mm, Es lo que vemos nosotros, digamos, mm, la cantidad de venezolanos que salió en los últimos años fue muy importante. Pero también yo creo que es importante conversar y hacernos la pregunta. Hoy día de los derechos humanos. Y esto voy a repetir lo que escuché de un periodista colombiano que lleva muchos años acá en el Libardo de Buitrago, que mm, lo persiguió la FARC, que hoy día pareciera que son más importantes para mis amigos de izquierda, mm. son más importantes los derechos humanos del dictador que del pueblo. No te puedo Pero creer. claro, de los derechos ¿dónde están los derechos de Maduro? ¿Cómo lo No, sacan no puedo así? creer. ¿Cómo Claro, como que lo cómo lo humillaron, exponen? ¿Cómo lo ya. humillan? Y los derechos de las De personas todo, de 13 sí, años claro. de tortura, todo eso, Mm, ahí, mm, ahí de repente, claro, yo digo, por eso de repente la izquierda está media perdida, porque no se alcanzan a alegrar, un poco lo que escribió Gumucio, a mm. alegrarse un poco por la gente de Venezuela.
¿Cómo hacer mm, más importante el antiimperialismo que la alegría de las personas que muchas veces no hacen los servicios acá? Que nos atienden a veces con una sonrisa, que meten ruido, son mm, pachangueros, y también podemos decir, oye, está el Chandaragua, pero no son todos Chandaragua, entonces no son no, los 800. ¿Cómo nos vamos a sentir eso? Ahora, la cosa está enredada y va a seguir más enredada, mm. esta está empezando. Yo creo que vamos a ver si la Del sí, del Delcy le sí. hace caso a Donald Mm, o no le hace caso, se empieza a andar sola. mm. Y bueno, tienen que hacer una segunda operación, que es lo que dijo Donald, lo podemos seguir haciendo Sí, varias veces. El exactamente. portaaviones sigue ahí, por si Sí, acaso. sí. Entonces, queríamos. No, y no se va a mover de ahí sí, hasta el 2030. No, Claro, ahora es verdad que tampoco no creo que empiece a hacerlo con cada país que le caiga mal. Por lo tanto, en Chile no lo van a hacer no. porque sacar cobre es más difícil que sacar petróleo Mm, y no les interesa tanto. Haití, si fuera por democracia, habría intervenido en Puerto Príncipe hace rato y nadie dice nada porque no tiene nada valioso. ¿Sí? Esas son las mm, causas, pero las exacto. consecuencias son no del todo malas para el pueblo venezolano. O sea, ya, para la gente, claro, para la gente que toca salir arrancando, obviamente que es bueno porque se les abre, digamos, la posibilidad de volver a ver a su familia, ¿cachai? Todas las Pero anteriores. está por verse si se sabe. Vamos a ver. No, claro, está por verse, pero yo creo que ellos por eso se alegran, ¿me Sí, entendí? Porque era tanto, tanto el pesar, digamos, y yo creo que la mayoría debe haber dejado, por lo menos, a los parientes más viejos, porque aquí tú no ves gente de tercera edad, ¿cachai? Que llega, que peregrine de Venezuela para acá caminando, muy difícil. Bueno, hay gente que se ha ¿cachai? traído, pero son gente que se ha traído, fueron los primeros que llegaron, que están más consolidados. Claro. Sí, yo creo que hay un tema ahí en desarrollo, pero lo más fácil acá es tomar partido, como dices tú, en blanco y negro y ponerme acá Mm, con los negros, con los blancos. En este caso, yo creo que antes de la emoción, y la información no va a haber mucha más, ustedes van a escuchar que dicen esto, que traicionó, que esto mm. ya pasó. Vamos a ver qué sigue pasando, qué hace Trump con esto. ¿Qué hace Estados Unidos con esto que dice que él van a Ministrar, claro. administrar Venezuela? No tiene ni siquiera embajada en Venezuela. Mm. Y la promesa de no meter fuerzas armadas en nuestro país, Pero a sus votantes. por eso que está conversando con la Delcy, po, porque la Delcy era la segunda de Sí, una agosto, vicepresidenta. ¿cachai? La vicepresidenta. Claro, yo creo que ahí es donde tiene el apriete Trump. Sí, ahora, Ahora, ah, las otras consecuencias, digamos, más globales, por así decirlo, sí, yo creo que dan mucho que pensar y ahí viene una parte de esto que se va poniendo un poco más gris, ¿cachai? Porque es como una especie de neo-imperialismo, pues, ¿cachai? O sea, porque esto mismo lo puede hacer China con Taiwán, lo puede hacer Rusia con Ucrania, ¿cachai? o sea, no, o sea, Claro, no, pero tiene su. Ahora, no hay ninguna posibilidad que esto lo haya hecho Trump sin haberlo conversado con Xi Jinping y con y Putin. con Putin. No, por supuesto que ellos Ninguna. están de acuerdo. O sea, Ya se repartieron el resto del y planeta. voy a hacer esto, entonces dile que llévate la Delcy para Moscú, porque Exacto. ella ya conversamos con ella, Mm. estamos ok. Y yo creo que a lo mejor Delcy dijo, me está durmiendo dos piezas más allá, se acuesta a las 9, Exactamente. Sí, este es pues, el dibujo, ¿ah? Y para que bajaran los tipos, sí, sí, las claro, cuerdas, ¿cachai? con todo. Entonces, Misión otros dicen imposible. que incluso también está conversando con Maduro, Mm, que bueno, fue tan corto que incluso puede haber sido el mismo conversación, o sea, no sé, no lo vamos a ver no nunca. sé, no Ah, sé. pero que Mm, lo que queríamos con esta conversación de este rato no es decirle qué pensar, que no somos quienes, pero sí a lo mejor proponerle en qué pensar, que mm, separar las consecuencias de las causas, ujú. sin la emoción de la izquierda y la derecha, y mirando esto que una cosa es la declaración, que todos hacen, y la otra son los hechos. Claro. Ahora, yo creo que igual es correcto que a lo mejor, claro, algunos se emocionaron mucho con sus declaraciones, pero yo creo que sí, tú no puedes decir solamente, oye, no, esto está súper bien, ¿cachai? Todo happy, feliz,
porque en realidad se pasó a llevar el derecho internacional que a estas alturas del partido, no sé para qué otra cosa sirve, porque cuando Maduro se robó la elección, no actuó nadie, ¿cachai? Y todos Entonces, declararon lo mismo que ahora. es lo mismo que ahora. Entonces, claro, son declaraciones, todo lo que queráis, pero sí, pues, o sea, está bien también, ¿cachai? Que hay que de repente igual recordar que hay ciertas reglas, hay ciertos acuerdos que los autócratas, ¿cachai? Como Putin, como Trump, como Xi Jinping, se pasan por cierta parte, cara de palo porque tienen el poder, porque son los países más grandes, porque tienen el mejor ejército, porque son los que tienen el mercado, en este caso los chinos, ¿cachai? Los rusos tienen el vodka, no sé qué otra cosa más tendrán, ¿cachai? Las armas también, ¿cachai? Entonces, claro, nosotros que somos países chiquititos, lamentablemente estamos metidos en esta repartija del globo terráqueo, ¿cachai? Y nos tocó debajo del loquito de Trump, pero es una demostración de poder súper potente. Entonces, todos los líderes y todos, ¿cachai? Tienen que ser muy cautelosos con todas sus cosas, porque toda esta cosa de que, oye, ya no le voy a dar plata a la ONU, ¿cachai? Porque en realidad no está sirviendo para nada. Lo que pasa es que si vamos a depender de autor, porque va, de los que tres que mencionaste, Xi Jinping, Mm, Putin, Vladimir Putin y Donald Trump, el único que eligieron fue Donald Trump en términos de votaciones y que está mm, sujeto al escrutinio público él, los otros dos no. mm, Por eso es importante la sucesión de Donald Trump. Entonces, claro. eh, claramente todas estas conversaciones que estamos teniendo tienen que ver con el poder de las armas, de la tecnología y de la cultura. Y que, por ejemplo, aquí se Y puede del leer. dinero, del Sí, mercado, del mercantilismo, sí, ¿cachai? pero además esto se puede leer en eje izquierda y derecha. Entonces la gente de derecha, el votante de Cast, Mm, mejor está contento porque Trump es de los míos y lo ven así, y votante de mm, izquierda, el no de Cast, como sea que haya votado, pongamos Jara, está enojado por lo que hizo Trump y mm. ninguno está mirando a la gente de Venezuela y como dices tú, y mirando también que esto es algo malo, pero que fue una muy malas causas, pero la consecuencia era inlograble si alguien no le pega a este matón chico. Exacto. Porque la gente Sí. de Venezuela se estaba yendo, ¿eh? ¿Por qué morir? Y eso hay que Mm. tenerlo en cuenta. Ninguno de los venezolanos están acá por gusto. No. Nadie, Mm, ninguno. Entonces, por favor, mm. ahora, esto es lo que nosotros creemos, esto puede cambiar y que O sea, este es una puerta abierta, ¿cachai? Es sí, una serie que está recién empezando. capítulo uno. Sí, porque de hecho, creo que Trump piensa administrar Venezuela y dar la pasada para que hagan elecciones como en 2 años más, Es que lo que ¿cachai? pasa es que Y tienen que dar, soltar la cuestión más o menos en el 2030, sí. 2031. Entonces, claro, él se la va a pasar a su sucesor, pues, ¿cachai? Lo que pasa es que si tú lo miras, como Trump se quiere asegurar el petróleo, tiene que cambiar toda la tecnología que tienen la Exacto. extracción, Sí, los pozos petroleros, que están muy atrasados, se muy bombean muy atrasado. poco. Entonces, Sí. cambiar esa tecnología, supongo que en petroleras gringas que ya estaban metidas ahí por si Sí, acaso, sí. y hacer todo ese cambio mientras se logra buscar un acuerdo, una manera de gobierno. Donde no venga la revancha, que se vayan los maduristas para afuera y lleguen y estar así sacando de 8 Claro, millones cada vez, ni se digamos. te fragmente, ¿cachai? El ejército que Exacto. parta a convertirse en una guerrilla y se forme una, ¿cómo se llama? Una guerra por Una guerra guerrilla, una una guerra guerra civil. civil. Sí, claro. Lo que Eso. pasa es que al final Mm, son todas lecciones aprendidas de cuando Estados Unidos o las grandes potencias hacen esto, pasa esto. Entonces, ujú. en este caso, eh, todos esperamos lo mejor para Venezuela, pero yo los calificativos los guardaría. Primero voy a decir, o sea, a mí lo primero es la sensación de alegría por la gente que yo vi celebrando en la calle Pero claro, sí. de Venezuela que Mm, se ven una luz para poder volver. mm. Y eso es mucho más de lo que veía antes. Yo no sé si quieres agregar más algo, Mariano. No, yo creo como digo, la sensación que a mí me deja y que yo creo que vamos a estar todos expectantes es que esta serie recién está comenzando y que, así como se dice, ¿cierto? Esto está
como abriendo también un capítulo, ¿cachai? Que bueno, aquí en Latinoamérica, por así decirlo, hacía muchos años que no pasaba una cosa No, así. esa- ¿Cachai? Entonces está abriendo un capítulo de estas cosas que de repente son como cíclicas, no sé si será eso o no será, o estamos en un cambio de era o no. Todo esto está por verse, o bien estamos en la plena oscuridad y todavía no vemos ni siquiera un ápice del amanecer, no tengo idea, pero puede ser todo eso. Entonces, está entretenido por un lado, porque a nosotros no nos ha tocado nomás, pues, pero... Bueno, nos tocó el 73, digamos, cuando las razones de los Estados Unidos eran ideológicas, con Sí. Kissinger y Nixon, Mm, y una serie de golpes de Estado de militares de derecha mm. en toda Sudamérica, partiendo por Brasil, el 64, creo que 65, duraron más o menos. Yo creo que Chile fue una de las más largas, digamos, pero hoy día no es ideológico, hoy día es petróleo. Es más Es el simple, dinero, es, ¿sí? es, 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 Mm, es dinero. mm. Por lo tanto, si no se vería, digamos, Trump tampoco es narcotráfico. Trump apoyó a- No, no, para al nada. candidato de Honduras, que es narcotraficante, tampoco es la Mm, seriedad, está apoyando a Milei. mm. eh, Tampoco es la izquierda. No, Ahí está el de Nicaragua, mm, con su señora. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que es? En este caso es petróleo, porque se necesita petróleo y además un tipo, digamos, claro, que era ilegítimo donde estaba. Y que va a tener mucha gente que lo va a atacar, como he escuchado mucha gente que dice, este tipo se merece todo por todo lo que hizo con un pueblo, y sobre todo después mm, de 2013 para adelante, la diáspora, la salida de mm. venezolanos, se produce con Nicolás Maduro y no con Hugo Chávez. Claro. ¿Ah? Daniel Ortega ¿De de Nicaragua? Nicaragua, se me olvidó el Mm. nombre, perdón, Daniel Ortega. Así que creo que llegamos hasta acá. Sí, ¿Te parece? Un placer comentarle esto. Ojalá, si tiene algún comentario, nosotros felices de tener más conversaciones, pero no, cuando teníamos los dos con quien hablarlo y queríamos conversarlo, compartirlo con ustedes. las ¿Ah? conversaciones. Así que un placer. Va a llegar de esto un rato más. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.